Un espacio de radio en donde la duda se tornará en certeza y el miedo en determinación. Conducido por los jóvenes de la Iglesia Refugio de Paz. Tiempo de decisión. Un camino. Una voz. Muy buenas tardes para aquellos que están del otro lado. Comenzamos Tiempo de Decisión 87.5. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Estamos en vivo en la radio 7 en punto. Qué lindo es ser puntual en la vida, ¿no, Axel? Buenas tardes. Así es, Huguito, buenas tardes para toda la audiencia. La verdad que sí, es una gran verdad eso de ser puntual, ¿no? Pero creo que muchos tenemos que alcanzarlo todavía, ese no tema de la puntualidad. Es un ¿no? desafío. Es un desafío, tal cual. Qué lindo. ¿Estás bien? ¿Todo tranqui? Yo sí, gracias a Dios, 10 puntos. No me puedo quejar. Bueno, eso es bueno, se te ve bien. Uno a veces a las personas, aunque uno a veces intente poner una sonrisa, si no estás bien, no estás bien. No sé, es complicado. Hay algunas personas que les cuesta, digamos, ya arreglarlo un poco, pero bueno. Y yo te veo bien, así que me pone contento. Gracias, eso. gracias. Guillermo Segovia, buenas tardes. Buenas tardes, Huguito. Ya me intimidaste. Ya no sé decirte cómo estoy, si estoy bien o si estoy mal. No sé, bueno, igual saludamos a toda la audiencia y le damos gracias al Señor porque podemos estar un viernes más en este lugar. Un hermoso viernes 26 de noviembre, ya se nos está yendo noviembre y está a las puertas de diciembre. ¡Oh, qué noticia! El calendario gregoriano. Exactamente, falta poquito, estamos a pasito de diciembre, así que bueno, qué lindo vamos a ver qué es lo que tiene el Señor preparado para nuestras vidas en esta tarde. Casi estamos diciéndole adiós a un mes y diciéndole hola a un nuevo mes. El último mes del año, vamos a terminar el año bien, ¿no, Nico? Buenas tardes. Exactamente, a terminar con lo mejor y qué bueno eso, ¿no? Tener esa expectativa. No voy a usar otro término porque después me lo roban, pero qué bueno realmente. Ya último programa de noviembre, ya el próximo estamos en diciembre y se pasa. Realmente se pasa y qué increíble es cómo terminar el asunto, ¿verdad? Dice la palabra, así que yo creo que realmente se puede terminar bien, poniendo expectativas, ¿verdad? Y haciendo a veces algún que otro ajustecito si es necesario, y hay veces que no, hay veces que hay que mantenerse, y eso yo creo que es bueno. Lo que no se mantiene es la temperatura, pasamos del calor al frío, están haciendo 17 grados en la ciudad de Mar del Plata, y bueno, un viernes más de bendición que estamos aquí en RKM 87.5 de la ciudad de Mar del Plata. Me gustó eso que dijiste, qué interesante. A veces yo en lo particular soy muy diligente para algunas cosas y para otras no tanto, como los trámites. No me gusta hacer trámites, hacer filas, hacer... ¿A quién le gusta hacer trámites? Papelerías. Creo que no hay. Bueno, hay más gente como yo, que bueno. Bueno, y hay un trámite que hoy me recordé que tenía que hacerlo y dije, ok, antes que termine el año lo voy a hacer. Y me puse a examinar cuándo fue la última fecha que me propuse comenzar el trámite. Y hoy se cumple un año. Wow, Me falta tener que firmar algunos papeles y dije, wow, cómo pasa el tiempo y cómo nuestra vida también en lo espiritual, en las metas, en el Señor. Quizás hay algunas cosas que las dejamos en pausa, pasa un año, pasan 2 años, pasan meses. ¿Por qué no a finales de este año poder ajustar cuentas y cerrar bien el año? Es un pensamiento que te dejo como hoy lo estuve pensando. Esto es Tiempo de Decisión. Venimos trayendo palabra de Dios para poder tomar buenas decisiones en la vida y aprender de que tenemos que ser gente que se deje enseñar. Porque uno dice, bueno, voy para allá porque alguien te tiene que decir vas para allá, ¿no? Tal cual, pero eso creo es una virtud que tenemos que alcanzar cada uno de nosotros. Tal cual, el ser guiado. Mira, otra cosa que me cuesta cuando estoy con el GPS y dice doble a la izquierda y yo digo, no quiero doblar a la izquierda, si yo puedo dar la otra vuelta y voy a llegar. Bueno, hay que también ser un poquito más obedientes, ¿no, Guille? Así es, ¿no? Y sobre todo cuando por ahí sabes el destino y te dicen, no, pero ¿para qué me la complica más? Y Claro, si llego por acá. tranquilo, pero si Bueno, esta calle también no tiene tantos pozos. A mí me pasa que yo llego hasta donde yo sé y ahí sí le hago caso. Obviamente, siempre pasa. Ya cuando nos Pero perdimos, ya, por favor, contestame rápido. Claro, y tarda en contestarte, ¿viste? Porque te dice dale 2 kilómetros y después no te habla. Bueno, a veces nos pasa así en el Señor. El Señor nos quiere guiar, no le prestamos atención y cuando estamos en problemas, ahí le buscamos. Pero miren qué misericordia tiene el Señor, de que el Señor dice que cuando un corazón humilde, humillado delante de Él, le habla, le ora, intercede, ahí el Señor le escucha.
Así que vamos a terminar bien el año. Esto es Tiempo de Decisión. Gracias, Estrella, por estar en los controles. Te invitamos que vos también te quedes con nosotros. Esto es Tiempo de Decisión. 1 hora de radio nos espera. Hay tiempo de reír, tiempo de curar, tiempo de hablar y edificar. Todo a su tiempo. Y hoy es tiempo de decisión. Y continuamos en Tiempo de Decisión en esta tarde, así que bueno, queremos abrirte las vías de comunicación para que puedas estar mandando un mensajito y hacernos saber que estás del otro lado en esta tarde, ahí apoyándonos, escuchando el programa en esta tarde, y puedes hacerlo al 223-636-0349, te lo repito de nuevo, 223-636-0349, así que bueno, vos que estás del otro lado, hacenos saber que estás en esta tarde escuchándonos. Así es, y también tenemos una transmisión vía Facebook. ¿Cuál es el Facebook? Es Iglesia de Cristo Refugio de Paz. Anotalo, no, buscanos en la lupita ahí en Facebook, Iglesia de Cristo Refugio de Paz, y vas a estar viendo no solo Tiempo de Decisión, todos los programas de la iglesia. Bueno, no quiero repetir o no quiero nombrar uno por uno porque quizá me equivoque, ¿no? Pero es bueno darle Hay me muchos. gusta, hay muchos. Es bueno darle me gusta a la página de la Iglesia de Cristo Refugio de Paz, y también obviamente los martes y los jueves y los domingos se puede seguir las transmisiones en vivo. Es una gran bendición. Si por X motivo no puede llegar a la casa del Señor, en estos tiempos tenemos la posibilidad de poder acercarnos al Señor mediante las redes sociales. Están abiertos los medios de comunicación, podés De par en enviarnos un mensajito, un audio, un pedido de oración que lo vamos a estar llevando a la iglesia, así que comunícate, hacernos saber si estás del otro lado. Como a todos aquellos queremos saludar que ya están comunicándose mediante la transmisión de Facebook. No sé cuál es el primero. Julito, si no me equivoco. Sí, Julito. Julito, te llevas un premio. No sé cuál. No lo elegimos. Pero gracias por ser. No, Julio no fue el primero en comunicarse. Quiero decirlo. María José se comunicó con nosotros al WhatsApp. Si no me equivoco, 30 minutos antes de que comience el programa. Wow. 4 de la mañana. Así que bueno, Julito fue el segundo. Igual, gracias Julito por ser uno de los primeros. Te queremos mucho. Un abrazo grande. También enviamos un saludo a Norma, que nos mandaba buenas tardes, jóvenes de Tiempo de Decisión, que Dios los use. Cristina nos mandaba bendiciones. Ezequiel, ¿hay alguien más ahí, Guille? Mariana Enrico, saludos para los 4, los escuchamos y vemos con Vicky, muchas gracias. Eva Martínez, bendiciones hermanos queridos, los acompañamos en familia. ¿Alguien más? Hermanos queridos. Hermanos queridos. Saludos a todos. Quiero hacer una pregunta. ¿Son de escribir con las dos manos o solamente con una mano? Porque esto es un desafío. Hay gente, la verdad, yo soy observador. Hay gente que escribe solo con una mano en los teclados también de la computadora, y quizás yo la verdad que veo que escriben tan rápido, comienza el programa y caen los mensajes. Yo creo que hay mucha gente que escribe con las dos manos. Axel... No, yo sí la con las dos. Claro, Imposible. pero es una cuestión generacional, me parece, ¿no? Sí, o de costumbre, o también convengamos que los teléfonos son cada vez más grandes, así que necesitas las dos manos también. Bueno, hoy necesitaba buscar algo, no llegaba a escribir y le hablé también. ¿Y qué te dijo? Y no me respondió. Pero miren qué lindo que es la tecnología, ¿no? Hay brechas generacionales que se ven en lo que nosotros hacemos. Hablaba con una persona ayer en la iglesia que es un joven, pero hablábamos el hecho de decir qué bueno y qué bendición tenemos de poder estar en la iglesia presencial, ¿no? Año de la recuperación, Dios nos dio esa bendición, y es una bendición a través de los medios de comunicación, pero es una bendición poder estar frente a frente, cara a cara, poder disfrutar de la iglesia en vivo, poder disfrutar de las cosas de gran bendición. Y una cosa generacional creo que es esto, escribir con dos manos o con una mano, pero me hizo pensar también en qué bendición tenemos de poder ir a la iglesia, chicos. Audiencia, si no te estás congregando, no dejes pasar este último mes, busquemos al Señor. Acá nos está llegando una llamada, no sé si es alguna persona, no podemos atender, solamente WhatsApp y mensajito, por favor. Exactamente, 223-636-0349. Y qué importante eso, lo que nos comentaba Huguito, realmente, poder congregarse. Yo creo que pasa el tiempo a veces y uno no se da cuenta que perdimos en un momento, ¿verdad? Esa oportunidad, y hoy recuperarla realmente hay que valorarla.
Y yo creo que hay que hacerse un esfuercito para poder acercarse. No es lo mismo una transmisión, no es lo mismo, o sea, es una bendición realmente el poder ver por YouTube o algún canal, ¿verdad?, la palabra, pero estar ahí y sentir la presencia del Señor no tiene precio, no tiene excusa. Así que esforzate martes y jueves 18 horas en Guido 2267, y los domingos a las 10 de la mañana estamos en el Salón La Juana, ahí en Colectora, en la ciudad de Batán, entre 161 y 163. Acá Graciela dice, yo con una tengo el celular y con la otra escribo. Es verdad, esto pasa. Graciela, para los que están viendo, seguramente tiene el celu y va escribiendo, pero sos rápida igual, Graciela, así que estás súper agilizada. Es algo que pasa en el día a día, hay cosas que pasan, Axel. Claro, cosas cotidianas que humanos, ¿o no? Claro, cosas que uno por ahí no se da cuenta, ¿viste? Por ejemplo, como hasta estar escribiendo un mensajito y ¿cómo así? Y uno no se da cuenta, ¿no? Pero bueno, es una gran verdad. Detalles que se pasan. Acá la familia García dice, muy buenas tardes, equipo. Bendiciones en familia, los escuchamos. Dios nos regaló una vida a cada uno de nosotros. Si no me equivoco, el Salmo 90 son palabras claves en la Biblia que relatan unas frases que tocan mi corazón siempre que las leo. Y es, enséñanos a contar nuestros días de manera que nuestro corazón, que nuestra mente, dice otras versiones, alcance sabiduría. Y es algo interesante porque nosotros tenemos una vida en la tierra. Dijimos que los años pasan, los meses pasan. Esto cuando uno a veces es un niño no lo percibe tanto, ¿no? Pero cuando ya sos adolescente, cuando ya sos joven... Sí, claro. Cuando vas creciendo decís, wow, ¿cómo pasa el tiempo? No, cuando sos chico querés ser grande. Claro, querés ya y no pasa más. Sobre todo los 18, porque no sé, los hombres quieren, no sé, o sacar el carnet conducido. Bueno, ayer hablaba con una persona que tiene 16, y quiere sacar el carnet. Y claro, quieren que pasen los años para poder sacar, es verdad eso. No, y después querés descontar. Como los presos, ¿no? Claro, uno no se da cuenta. Mira, hoy hablando sobre esto, yo creo que el Señor en cada cosa que vivimos en la vida nos habla. Las últimas palabras que tuve con un compañero del trabajo, él me dijo, un día tenés 18 años y al otro día tenés 68 años. Me dijo, o sea, en su vida particular, ¿no? La vida es rápida, la vida es escueta, y nosotros debemos pedirle al Señor que podamos alcanzar sabiduría, ¿no? Acá Lionel dice, no sé si saben que deslizando el dedo en el teclado, formando la palabra, se puede escribir. Así escribo con una mano, dice Lionel. No sé qué celular tiene, ¿no? Debe ser una forma hebrea de escribir. No es con la mente, vale. Claro, son otros niveles, son cosas que no manejamos. Otra tecnología. Android 15. Bueno, acá hay más mensajitos. Igual está bien lo que dice el dato, es verdad, sí, pero es re complejo. Eso es algo verídico. Sí, tenés que apretar, pero claro, sí. Yo intenté y hacía unos rayones terribles, así que no sé. Wow. Bueno, esto hay que en su casa cuando terminen el programa, porque si ahora bloquean se va a la transmisión, pero pruébenlo. Nuestros pastores, el pastor Enrico y la pastora Marcela, dice, los escuchamos en el auto por la radio. Qué lindo, tenemos Facebook, tenemos radio, la verdad que es una gran bendición. Volvemos al regalo que Dios nos da, que es la vida. La transitamos, la vida pasa muy rápido, pero qué lindo es cuando nos toque irnos de esta tierra, poder decir, viví una vida plena, una vida en bendición, siempre teniendo en cuenta que me sostuvo la mano y la misericordia de nuestro Dios. Pero he visto películas de personas que subdividen su vida. No sé si han visto algún tipo de película así, que una semana es uno y otra semana es otro. Que un día a la mañana es uno y otro, y ese mismo día a la tarde es otro tipo de persona. Mira. Ay. A ver, creo que... películas que ves. No voy a decir el título de la película, pero en nuestra vida nos puede llegar a pasar eso. Yo creo que a veces como cristianos el enemigo lo que busca es que nosotros vivamos dos vidas. Y de eso vamos a hablar hoy en Tiempo de Decisión. Te invitamos a seguir esta transmisión en vivo a través de Facebook Live. Búscanos en Facebook como Iglesia de Cristo, Refugio de Paz.
Miren qué interesante acá, Rodolfo dice, yo mando audios, no me complico. Muy bien. Eso es muy bueno. Sobre todo cuando estás apurado. Sí, es excelente. Gracias por estar del otro lado, gracias por comentar. Gracias Martina también por estar. Dice que está con Cami viendo la transmisión. Que el Señor nos hable a cada uno de nosotros. 2 vidas. ¿Cómo es esto? ¿Puede pasar en nosotros? ¿Cómo lo llegamos a vencer? Ayúdanos, Axel. Mediante la palabra, obviamente, ¿no? Obviamente, mediante la palabra, tal cual, porque es la que nos ayuda, ¿no?, a poder Amén. ver si realmente estamos caminando de manera correcta o incorrecta, ¿no? Y pensaba en esto, ¿no?, porque vos estabas compartiendo en un momento que muchas veces nosotros en nuestro diario transitar o vivir, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia podemos mostrar una apariencia, una personalidad, una forma de movernos, de actuar, y por ejemplo, cuando uno después va al trabajo o cuando va a sus estudios, se puede mostrar de otra manera. Por ejemplo, hablando. Es una manera, digamos, en la que uno puede mostrar, hablar de una manera correcta en la iglesia, por ejemplo, y al estar, digamos, en otro ambiente, cambia su manera de hablar. Ahora, creo que eso es algo que nos puede llegar a pasar a cada uno de nosotros. En este caso, bueno, la forma de hablar, y son distintos puntos que puede pasar en nuestra vida. Y creo que en realidad eso no tiene que estar en nuestra vida, es algo que si uno quiere nosotros, porque muchas veces nosotros estamos aparentando ser algo frente a las personas que no somos en realidad. Estamos queriendo a veces agradar a las otras personas, por ejemplo en el trabajo o en los estudios, ¿no? Porque nos puede llegar a pasar. Para que no te vean raro, para claro, que no te vean... para que uno no lo vean raro o de una manera extraña, ¿no? Y son cosas que creo que cada nosotros tenemos que ir cambiando en nuestra personalidad o en nuestra forma en la que uno aprendió, porque uno transitó un tiempo en esta tierra y aprendió a manejarse de una manera. Ahora, cuando uno llega al camino del Señor, las cosas son distintas. Claro. Y eso es algo que creo que cada uno de nosotros tenemos que ir aprendiendo. Por ejemplo, me quedaba pensando yo en el ejemplo de Judas. Es una persona que podía ver un personaje en la palabra que muchas veces él estaba con el Señor y era un discípulo de él, podemos ver, estaba dentro de los 12. Ahora, en un momento, cuando estaba con el Señor, era una cosa. Ahora, después en un momento lo termina vendiendo y traicionando a las espaldas del Señor. O sea, que estaba mostrando 2 facetas totalmente distintas. Aparentaba ser una persona, podría decirse, fiel, un discípulo que estaba ahí con el Señor, que de hecho estaba sirviendo. Pero después podemos ver cómo en realidad él estaba haciendo otras cosas totalmente distintas a espaldas del Señor. Hay algo interesante que dice el Salmo 119:10, dice, me esforcé tanto por encontrarte, no permitas que me aleje de tus mandatos. No sé qué les pasa, muchachos, pero a veces hay que esforzarse en este caminar, como decía Axel. Uno sale de la iglesia y ahí hablamos todos con salmos, con cánticos, con himnos espirituales, pero cuando salís a la calle... y te topás con gente que está festejando, o te topás con gente que está haciendo cosas que no van, y... Por ejemplo, manejando. Manejando. Yo todavía no manejo, pero No, bueno. pero uno a veces de acompañante también se enoja. También. Y puedes bajar el vidrio y puedes discutir. Es una realidad. Entonces, miren, hay algo que yo creo que a todo cristiano le pasa, que es ese momentito de lucidez en medio del error. Cuando uno sabe que está cometiendo el error y viene la luz de Dios, la luz del Espíritu Santo, y es como que uno dice, ay Señor, se me escapó, o te pido perdón. Y uno dice, qué bueno que es eso. Eso quiere decir que el Espíritu Santo está ministrándonos, pero es un esfuerzo. Es un esfuerzo encontrar al Señor, afianzarnos en sus mandamientos, pero nos podemos llegar a acostumbrar a ser como Fiona en Shrek. De día soy una, de noche soy otra, decía. Qué interesante es esto, porque hay muchos cristianos que... Y esto uno dice, no, Hugo, pará, vos estás inventando, no puede ser que un cristiano de día sea uno y de noche sea otro. Pasa mucho. En Mar del Plata pasa, y pasa en muchos lugares. O sea, que somos como lindos y después salimos todos. Bueno, pero pasa porque uno va a la iglesia y es uno y es lindo, está perfecto, y cuando vas, y mucha gente, y muchos cristianos incluso van, salen a bailar, toman, y uno dice, ¿pero qué? ¿Este es el mismo? ¿Está subdividida su alma? ¿Su mente está subdividida? Tiene que tomar una decisión. Porque está en uno tomar la decisión de decir, bueno, me voy a esforzar, voy a dejar relaciones. Hay gente que tiene que dejar relaciones que quizás te están llevando a vivir 2 vidas, ¿no? Y yo creo que es
uno puede ver como un desafío, pero también a la vez es una invitación de parte del Señor, ¿no? Cuando arrancamos el camino del Señor, cuando recibimos al Señor, cuando llegamos a la iglesia, el Señor comienza un proceso en nuestra vida, porque yo creo que el Señor llega a nuestras vidas y bueno, instantáneamente no cambiamos de un día para el otro, entonces queriendo sin querer vamos teniendo 2 vidas porque entramos en un proceso, el Señor nos mete en un proceso para ir cambiando nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos, etcétera, etcétera. Ahora, el tema es que nosotros podemos poner un freno para ese proceso y podemos, mientras más lo vamos estirando el proceso, bueno, más vamos a ir en una doble vida. Entonces, es necesario, como decís vos, ir decidiendo constantemente cada día, jugarnos por el Señor para ser personas. Yo creo que también es un poco la madurez que uno va ganando en el Señor, claro. La madurez espiritual, porque en la primera de cambio que te viene algo mal, reaccionás mal, y si reaccionás mal es porque uno no está maduro, porque todavía falta, está medio verde todavía. Nos puede pasar en el trabajo, te pasa y ya te enojaste. Me ha pasado, chicos, ¿a quién no le ha pasado? Hoy me pasó. Bueno, y uno se enoja y decís, bueno, al final, pero como decís vos, qué bueno es cuando el Señor viene y te dice, no, esto anda mal, hay que ajustar un poquito. Es como acá. que se prende la lamparita. Es buenísimo eso, y es buenísimo también decir, no, Señor, sí, tenés razón, y bueno, ayúdame a cambiarlo, porque como decís vos, podés decir, pero bueno, seguimos en la nuestra, y bueno, pero que el Señor nos ayude cada día, ¿no? a ir cambiando, a ir creciendo, ¿no? En estatura, ¿no? Con Él. Ahora, qué tremendo. Yo pensaba una similitud, ¿verdad?, con lo que estamos hablando. El Espíritu Santo no solo es nuestro consolador, sino es esa voz en la conciencia. Es quien de alguna forma endereza nuestro paso. Vos fíjate, cuando nuestro Señor Jesucristo se va, dice, ¿le es conveniente que yo me vaya? Porque iba a venir ese consuelo. Y realmente ese Espíritu está en nuestras vidas cuando lo aceptamos, ¿verdad? Y yo leía en la palabra que Dios ama a ese Espíritu, o sea, es parte de Dios. Entonces, al estar dentro nuestro, tenemos el amor de Dios. Y ese amor, de alguna forma, es quien nos direcciona. Vos fíjate, hoy creo que hablábamos, sí, con Guille, hablábamos esto. Vos andás hablando de los coches. Vos agarrás un coche y te vas a la ruta, ¿verdad? Y quizás te dormís o algo, ¿entendés? ¿Viste? A que se te mueve el auto. Hoy en día hay algo que se llaman ADA, que son asistentes a la conducción, que de alguna forma te enderezan el vehículo, ¿verdad? O sea, te prende una luz y te dice, como te estás desviando, entonces te tiende a corregir, ¿verdad? Ahora, eso es lo nuevo que hay. Ahora, trayéndolo a nosotros, muchas veces se prende esa luz, pero está en nosotros el enderezar. O sea, pero está esa alerta. Como vos decías, pasa una situación X, uno tiende a veces hasta también, ¿por qué no? Se te escapa la India, como yo, y te das cuenta. Entonces, al darte cuenta, podés ir a correr a la India y agarrar la vuelta, que no se te escape la paloma y volver, ¿verdad? O sea, entrar en sí. Pero hay veces que no damos lugar, ¿verdad? Y sabemos que se te prende la luz y seguís. Es como que se te prende la luz de reserva y querés seguir metiéndole en vez de ir a repostar, en vez de bajar un cambio, ¿verdad? Entonces, qué importante es la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay algo interesante que estas son cosas que el enojo, momentos complicados en los cuales reaccionamos como la vieja vida, ¿no? Porque la palabra dice, ustedes ya fueron comprados por Cristo, viven novedad de vida. Entonces dejen atrás el enojo, la ira, y da una lista súper amplia. Pero ¿qué pasa cuando nosotros realmente pueden ser decisiones un poco más complicadas, ¿no? Que un enojo, y podemos llegar a ser 2 personas? A ver, ¿qué quiero decir con esto? El Señor planificó para nosotros, mientras nos mantengamos en sus caminos, una vida de plenitud, de bendición, donde hay momentos difíciles, pero esos momentos difíciles son esa, podríamos decir, dentro de la semilla. Ustedes saben que para que una semilla se forme y salga un brote, tiene que pasar un retoño como nosotros, tiene que pasar algo en la semilla que se quiebra la semilla. Y es algo interesante porque así son las pruebas de Dios en nosotros. Producen ese quiebre para que salga algo bueno. Hay alguien que era Noemí en la palabra de Dios. Noemí dice que estaba bendecida, tenía todo. Y se fue de Belén. Belén, la casa de pan, la casa de Dios. Mucha gente era cristiano, vivía en la vida que Dios había planificado para ellos y se fueron. Se fueron. Noemí, tiempo después, regresó a Belén
Y dice algo interesante en Ruth 1:21. Dice, llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llamas Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y ella vino con amargura. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Hermano, hermana amada, tenemos acá en la tierra, ¿cuántos años? 70, 80. ¿Cuántos vamos a perder lejos del Señor? ¿Cuánta gente en el 2021, en este año, todavía sigue sin congregarse, sin buscar la palabra de Dios? Quizás sí estás escuchando la radio porque Dios planificó que estés escuchando la radio, porque no sos habitual de escuchar la radio. Hermano, hermana amada, amigo, amiga, marplatense o residente en Mar del Plata, hay que volver a los brazos del Señor. Y si estás afligido, si estás vacío, como estaba Noemí, hay que volver y el Señor nos va a volver a llenar. Nos va a encaminar hacia esa vida que Él planificó, ¿no? Así es, y qué importante es que podamos volver a la casa del Señor, porque muchas veces al apartarnos nos pasa eso, que nos vamos quedando y sin darnos cuenta nos estamos cayendo en las garras del enemigo. Pero qué importante que es eso, que cada uno de nosotros podamos enderezar nuestro caminar y que podamos ir creciendo en el camino del Señor, porque muchas veces también nos pasa de que uno está en el camino del Señor y también cuando comete errores tiende por ahí a sentirse mal, ¿no? Y me queda pensando lo que decía recién mi hermano Guillermo, porque él en un momento decía que nos pasa a nosotros, que tenemos que ir madurando, ir creciendo en el camino. Y tenemos que tener en cuenta eso, de no sentirnos en un principio mal, porque estamos cambiando. Claro. Es un proceso que nos va a llevar. No es un chasquido y ya sos perfecto. Claro, O sea, más cuando uno vino de una vieja vida, digamos, en la que se condujo mal, lleva un tiempo, lleva un proceso. Pero qué importante es que no nos soltemos de la mano del Señor, que eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Sí, yo creo que y también cuando, como decías vos, a veces cuando el Señor está trabajando en nuestra vida, cuando los momentos por ahí no son tan gratos, por decirlo así, es como que uno está más agarrado al Señor y está más dependiente del Señor, ¿no? Y ahí, Señor, ¿querés decir? Sí, Señor, amén, sí, Señor, y esto y lo otro, y sí, te lo entrego, sí, bueno. Entregamos todo. Entregamos ¿viste? todo, somos los más buenos. Aparte, ¿le crees? Somos buenísimos, la verdad que sí, somos los mejores. El hecho es cuando el Señor nos permite ir avanzando y cuando ya las cosas se empiezan a acomodar, fíjate lo que le pasaba al pueblo de Israel, siempre tenían una lucha, el Señor venía, los ayudaba, mandaba un libertador y ellos andaban bien, y después cuando andaban bien se desviaban, como decía Nico, se desviaban a la banquina, se iban, ¿no? Y el corazón se empezaban a desviar y empezaban a vivir dos vidas de nuevo. Y entonces creo que hay que tener cuidado de eso, cuando quizás las cosas se empiezan a acomodar un poquito, ¿no? Si no me equivoco, creo que es Deuteronomio 8, me parece que habla de eso, no te vuelvas orgulloso cuando te empiecen a ir las cosas bien, el Señor advierte al pueblo de Israel. Y fíjate lo que dice en el Salmo, en el Salmo 40, en el versículo 2, dice, me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Entonces estábamos ahí que no podíamos salir, no hacíamos pie, pero el Señor nos puso sobre Cristo y empezamos, a medida que íbamos avanzando, nuestros pasos se iban estabilizando. Pero hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado de no volver atrás, de no darle lugar al viejo hombre, ¿no? Cuando las cosas empiezan a ir un poquito mejor. Qué lindo, porque dice que José tenía un momento, tenía un cuarto en el cual él buscaba a Dios. De hecho, cuando sus hermanos vuelven y él los ve cara a cara después de todo lo que le hicieron pasar, él en ese cuarto, yo creo con todo mi corazón que reflexionó y oró al Señor, y después les dijo, no fueron ustedes, sino fue el Señor el que provocó todo esto. Lee la historia de José, y si no conoces nada de Josué, googlea en la Biblia José, Biblia, ahí te va a salir toda la historia de José. Sus hermanos lo vendieron, lo maltrataron. Entonces, ¿qué quiero decir? Que a veces cuando quiere venir esa vida antigua, esa vida vieja, esos deseos que no son correctos, tenemos que tener un cuartito, tenemos que tener un momento, un stand-by, el parar un poquito y decirle, Señor, haceme entender lo que vivo, te necesito. Hoy estaba viendo WhatsApp y vi un estado que subió Estrella, nuestra operadora, que tiene un programa acá también, el que Cayo otorga, y ella dejó una palabra, ¿no?, acerca de Moisés. Y es interesante porque dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Y qué interesante, porque él tomó una decisión firme. Dice que él se rehusó a llamarse y tener los privilegios de ser hijo de la hija de Faraón. Él podía tener lo que quería de la vida que no le agradaba a Dios, pero él se rehusó eso y se mantuvo viendo al que aparentemente no se ve.
pero se ven acciones que nos va ayudando, nos va bendiciendo, hasta que un día lo veamos cara a cara. ¿Qué quiero decir, hermano, antes de ir a la tanda? Cuando estés en el momento en que digas, voy por la vida de Dios y tengo ahí la tangente para irme en la vida antigua, tomate un minutito, anda a ese cuarto como hizo José, y ahí Dios te va a dar de su paz, te va a hacer ver lo que tenés que llegar a ver. Vamos al espacio publicitario y regresamos con esto que es tiempo de decisión. Antes quiero comentar algo. Ramón Ángel Galarza, el pastor, dice, sí, lo envío en un cassette de video y chao, dice. Cada vez nos estamos yendo más atrás en la tecnología, ¿se dan cuenta? No, el pastor es joven. No, bueno, pero cada uno maneja como... Se lo contaron. Ya volvemos. Quédate en sintonía. Ya regresamos. Los mejores siguen confiando en nosotros. Comienzo de espacio publicitario. Cuando más tiempo vemos televisión, más nos convencemos de la necesidad que hay de un canal que comunique realmente las necesidades de este mundo en el que vivimos. Un canal con un compromiso, un canal comprometido con la información, porque nos negamos a adulterar las noticias que transmitimos, comprometidos con la familia, porque nuestros programas son aptos para todo público, comprometidos con los más pequeños, porque nuestros programas infantiles son para formar y entretener, no para destruir sus mentes, comprometido contigo, porque creemos en hacer el bien a través de la televisión. Solidaridad TV, en el canal 39 de aire en Mar del Plata. Carpintería, herrería, remar. Tu mejor ayuda es darnos trabajo. Hacemos ventanas, puertas y frente para tu casa. Presupuestos sin cargo. Vamos a domicilio. Encontrarás mejores precios. Carpintería, herrería, remar. Llevada a cabo por voluntarios con experiencia. No dudes en llamarnos al 482-1363 o acércate a Jacinto Pereira Ramos 972. 30 años usando nuestras manos para hacer el bien. Porque estamos cerca, porque hablamos de lo que otros callan, porque vemos la realidad y la transformamos, porque estamos en guerra contra el silencio, porque nos elegís. Somos la radio que querés escuchar. RKM 87.5, una radio diferente. El monóxido de carbono es un asesino invisible. No tiene olor ni color y es muy difícil de detectar. En Argentina mueren alrededor de 50 personas por año debido a esta problemática. Tomando las medidas de prevención adecuadas y estando atentos al estado de los artefactos a gas de nuestras viviendas, no corremos ningún riesgo. Consejo de RKM 87.5. Panchería Sabor a Gloria. Las mejores degustaciones las probás en un único lugar. Panchería Sabor a Gloria. Panchos, hamburguesas, pan casero, rosquitas, tortas fritas y más. Con tu compra estás colaborando con los hogares de Remar en Mar del Plata. Rodríguez Peña, esquina 3 Arroyos, barrio regional. Panchería Sabor a Gloria. Oficina de Internación Remar, de 9 a 13 y de 16 a 19 horas, de lunes a viernes. Si tenés o conocés a alguien que tiene problemas con las adicciones, llámanos 482-1363. Enseguida le ayudaremos. 482-1363. Granjas de internación gratuitas en todo el país. Siendo buenos administradores de la economía de su reino, ¿cómo puede colaborar con la ONG Remar? Hazte socio. El socio hace posible que continúe el trabajo de Remar. Las empresas pueden colaborar poniendo en práctica su acción social con donación de sus productos. Voluntarios de Remar, usando nuestras propias manos para hacer el bien a los demás. Informate ingresando a nuestras páginas de internet www.remar.org, www.remarmardelplata.com.ar, www.remarargentina.org, www.pam.remar.org o llamanos al teléfono 48 21 363. Seguimos con más radio. Fin de espacio publicitario.
Te invitamos a seguir esta transmisión en vivo a través de Facebook Live. Búscanos en Facebook como Iglesia de Cristo, Refugio de Paz. Comenzamos la segunda parte de Tiempo de Decisión. Miren qué interesante acá, Bautista, Fernández, la familia Fernández nos escriben, dicen, faltó la paloma mensajera. Aún más atrás en el tiempo estamos, pero era muy efectiva, ¿no? Era bueno entrenar a una paloma hoy en día. No te fallan, No, en su tiempo sirvió para la guerra muchas veces en el pasado. ¿Cómo hacían para entrenarlas, no? Qué tremendo, ¿no? La verdad que sí, no sé cómo, habría que ver, un documental tenés que ver, Huguito, por ahí. Voy a ver un documental, uno dice, wow, mirá lo que es la tecnología, que mandás un mensajito y va al satélite y vuelve. ¿Y cómo entrenaban a las palomas? Eso es una tecnología, sabiduría, de increíble. vanguardia. Acá también nos escriben vía WhatsApp, nos escribió Alejandro del Vivero. Hola, Qué lindo, Alejandro, gracias por estar con nosotros. También Marina está con nosotros. Camilita nos envía una foto de la transmisión. Gracias, Nadie se Cami. durmió, nadie se durmió. Pero bueno, gracias, Cami. Estamos velando. Estamos Gracias. Bueno, ¿se comunicaron a qué número de WhatsApp? Al 223-636-0349, te lo repito de nuevo, 223-636-0349. Viviendo dos vidas es el tema de la merienda del día de la fecha. Ahora, qué importante, hay un montón de cosas que yo veía en este tema. Mira, por ejemplo, fíjate, Pablo habla con Timoteo, ¿verdad? Y le va haciendo consejos, ¿verdad? En 2 Timoteo capítulo 2, bueno, dice que él da 3 ejemplos, ¿verdad? El del soldado, el del atleta, ¿verdad? Y el agricultor. Entonces yo miraba esto. Por ejemplo, no sé, ningún soldado, en el versículo 4, se enreda en los asuntos de la vida, ¿verdad? De la vida civil, porque de ser así no podrá agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Y yo me quiero detener en lo que es el atleta, el deportista, ¿verdad? ¿Qué pasa aquel atleta, verdad? Acá dice seguir las reglas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque, no sé, el atletismo tenés que correr o saltar una valla y te pasás por abajo, o sea, no estás cumpliendo como el objetivo, ¿verdad?, de esa carrera. Claro. Ahora, si es una carrera, ¿qué hace el atleta? Se entrena, se prepara. Claro, pero ¿qué haces antes de comenzar? Calienta. Una entradita en calor, ¿verdad? ¿Para qué? Para no desgastar los músculos, etcétera. No desgarrarse, etc. Exacto. Ahora, hay un calentamiento, ¿verdad? ¿Y qué tiene que hacer de alguna forma? Siempre mantenerse, ¿verdad? Caliente a nivel muscular, estamos hablando. Ahora, ¿qué corre riesgo cuando uno se enfría? Cuando a veces se queda. A veces me pasa que cuando, no sé, voy al trabajo y vas andando y ves que alguien pone el paso por una plaza y vienen como trotando, y es como que se quedan trotando en el lugar, ¿verdad? Esperando a que crucen los coches o lo que sea para poder continuar, no enfriarse. Entonces yo veía esto y lo quiero relacionar con algo que habla en capítulo 3 de Apocalipsis. Hay un mensaje, ¿verdad?, a la Odisea, a la iglesia de la Odisea. Y yo veía que dice... Dice, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Fíjate esta comparación, ¿verdad? Como quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio, o sea, esto está dando un ejemplo, ¿verdad? No era ni frío ni caliente, tibio. Entonces, dice, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, y no te das cuenta que eres un infeliz, ¿verdad? Sigue diciendo. Qué bueno, clarita, ¿no? La versión, wow. claro, fíjate, dice, infeliz, pobre, ¿verdad? Que estaba ciego. Entonces, y después le aconseja, ¿verdad?, que compres oro purificado, con fuego, entonces serás rico. Entonces habla después de comprar también ropas blancas, así no tendrás vergüenza ni desnudez. Entonces está hablando de una condición, ¿verdad?, que nosotros podemos estar dentro de eso, que es estar frío. Entonces, ¿a qué me refiero? Nosotros, una cosa es cuando uno está dentro de lo que hablaban ustedes, chicos, en un proceso que de alguna forma es una transición, una metamorfosis, ¿verdad?, en un cambio de estado que lleva o sea, a lo largo del tiempo, ¿verdad?, es algo longevo, que a lo largo de un tiempo se hace esa condición. A ver, si siempre, no sé, sembraste tomate y mañana tenés que sembrar, no sé, naranja, tenés que cambiar la semilla, tenés que cambiar el método, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, uno se tiene que ir adaptando y una vez quiere sembrar
no sé, la naranja como sembraba, no sé, el tomate y no va a funcionar. Bueno, hay algo que nuestro pastor siempre nos enseña en la Iglesia de Cristo Refugio de Paz, es que nosotros podemos llegar a cometer el error de querer vivir nuestra vida en Cristo de la misma manera que lo hacíamos sin Cristo. Como decía Nico, si antes estabas plantando esta clase de semilla, en el Señor hay que hacerlo a la forma del Señor, a su forma. Y uno a veces dice, quiero hacer una mezcla entre la vida lejos del Señor y la vida en el Señor. Ok, muchos dicen, bueno, un poquito de esto y un poquito del otro. Y no nos damos cuenta que es una nueva vida. Y eso lleva, cuando uno es niño, ¿qué tiene que hacer? Ser humilde y aprender. En el hecho de que vos podés tener 50 años, alguien que es más joven que vos y está buscando la palabra desde más tiempo que vos, hay que tener la humildad de poder escucharlo. Y incluso alguien que es un abuelito, que a veces los jóvenes llegamos a incluso menospreciar a alguien que es abuelito y decir, no, ya es grande, no sabe nada. No, hay que llegar a ser humildes, porque cuando llegamos al Señor, nacemos de nuevo y hay que aprender, ¿no? Uno no sabe todo cuando es niño, tiene que dejarse enseñar. Yo creo que sí, uno se tiene primero ser de alguna forma dócil y también tenemos que agradar al Señor. Y nosotros vemos esto, cuando veíamos esto en lo que hablaba Pablo, que lo comparaba con un soldado y todo, no es que hace lo que vos querés, claro. El atleta, no es que corre por donde quiere y ya está. Hay unas reglas, ¿verdad? Hay una forma de conducirse. ¿Qué pasa? Hay veces que choca con nuestros pensamientos o con aquellas cosas que no se han cambiado. Por eso yo hablaba de que de alguna forma hay un proceso, una transición. Ahora, yo veía en esto, el tema de las dos vidas es que querés vivir en el mismo momento dos cosas, lo bueno y lo malo. Lo querés practicar, o sea, ¿qué querés hacer? De alguna forma, querés disfrutar de lo bueno, que es de la vida buena, y querés disfrutar lo bueno de esa vida mala. Que aparentemente es bueno, pero en realidad te hace mal al final. Por ¿no? eso mismo lo planteo de esta forma. Entonces, ¿qué pasa? Entras en una disyuntiva, ¿verdad? Que de alguna forma, esto es algo mío personal, yo creo que el Señor te permite. O sea, fíjate, Él es un caballero. Esta es la conclusión que yo saco. Dios es un caballero. Entonces, nosotros, dice que nos da el Espíritu Santo, nosotros lo podemos tomar, ¿verdad? Pero también nosotros de alguna forma podemos decir, bueno, no lo quiero y manejamos como queremos nosotros o como bien nos sale. Entonces, obviamente, a consecuencia de todo esto. Ahora, cuando Él te deja, vos de alguna forma es como que, bueno, vas degustando también eso, ¿verdad? A mí me quedó muy grabado algo, que una vuelta el pastor lo comentó, cuando uno desgusta lo bueno, lo verdadero de Dios, ¿verdad? Es muy difícil después como, no lo considero, ¿verdad? El que desgusta lo verdadero de Dios, yo no puedo creer que hay gente que dice, bueno, sí, Dios, recibí el amor de Dios cambió mi vida, y un día para el otro lo ves que retrocedió, no sé, 5 casilleros. O decir, ¿por qué hizo ese cambio? cambio? ¿Será que fue una emoción nada más, no? Claro, yo pensaba también que ahí tiene que entrar la persona en el proceso, digamos, de que cambie su forma de pensar, ¿no? Su mentalidad. Y me queda pensando lo que decía Nico, porque también creo que si uno lleva muchas veces a ese punto en el que tenemos que tomar una decisión en nuestra vida. Porque tarde o temprano vamos a llegar a ese punto, digamos, como un embudo, ¿no? Vamos a llegar en el que vamos a tener que decir, bueno, ¿qué hacemos? Porque hay un tiempo, como compartimos en la primera parte del programa, en el que uno, bueno, está creciendo, está en un proceso de transformación, en un proceso de madurez, bueno, digamos como que se entiende. Ahora, ¿qué pasa si nosotros ya hacemos un tiempo, ya en los caminos del Señor, como decía Nico, ya degustamos de la palabra buena del Señor, de las bendiciones que tiene el Señor para nosotros, y como que queremos seguir todavía un poco con ese, queda un vestigio, ¿no?, de la vieja vida, y llega un momento en que el Señor nos va a hacerle la pregunta a cada uno de nosotros, y bueno, ¿qué vas a hacer? Es como aquel que es un niño que quiere jugar a la pelota, y pasan años, llega el punto donde hay que decir, ok, ¿soy profesional o no? Y es una decisión donde tenés que dejar cosas. Tengo amigos que son profesionales hoy en día y tuvieron que decirle no a cosas por el fin que anhelaban. Así es en el Señor, ¿no?
Exactamente, fíjate, si te pones a ver los testimonios, la mayoría de los futbolistas dicen eso, ¿no? Después, bueno, se me viene ahora a la memoria el arquero argentino, por ejemplo, que es de acá de Mar del Plata, y decía, bueno, que cuando se fue de chico a la pensión, bueno, del club, y bueno, y perdió mucho, a ver, depende cómo lo veas, ¿no? Claro. Perdió mucho tiempo de su familia, de sus padres, de sus hermanos, bueno, pero hoy en día puede disfrutar de otro presente. Es cuestión de negarse, ¿no? Que uno lo dice livianamente, pero cuando llega el momento hay que hacerlo. Y meditaba también un poco en lo que decía Nico, y hay unos versículos que son de los que siempre más me llaman la atención y más siempre me hacen reflexionar en la palabra, que es en Mateo 7, en el 22 y en el 23. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es fortísimo. Te la regalo. Es fuerte, pero es una realidad en la que nos tenemos que enfrentar. Porque el hecho de que el Señor pueda hacer, o que podamos ver señales, milagros, maravillas, pero si vivimos otra vida, entonces tiene que hacernos cambiar, mínimamente tiene que hacernos reflexionar y pensar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si llega ese día? Porque, a ver, hoy estamos vivos, pero quizá el día de mañana, si el Señor nos llama a su presencia, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer si nos presentamos delante del Señor y no hicimos las cosas bien, no hicimos las cosas a medias, como decías vos, Nico? Qué feo que es llegar ese momento y que el Señor diga, nunca te conocí. Claro, fíjate, pudiendo hacer lo bueno y no hacerlo, dice que es contado como pecado de alguna forma. Entonces, a ver, ¿cómo caratulamos lo que es el pecado? El pecado no siempre es algo terrible. O sea, a ver, sí hay cosas que son terribles, pero hay cosas que quizás son minúsculas a comparación, si hiciéramos un ranking, quiero decir. Claro. Pero bueno, entonces, a ver, el pecado es lo que nos separa de Dios. Entonces, si cuando nosotros vamos descubriendo en la palabra qué es lo que le agrada a Dios, vamos dejando de lado el pecado, vamos buscando de qué forma agradamos al Señor. Por eso hay un punto, lo que yo quiero rescatar en esto, que hay un punto en donde uno hace una transición y bueno, a veces cuesta y bueno, pero el Señor nos va a ayudar porque nuestro anhelo, nuestro sentir en el corazón es que haya un cambio. Ahora, hay gente que no lo ve de esa forma y quiere jugar con Dios, ¿verdad? Y yo creo que es algo quizás medio fuerte, pero es algo que hay que reconocer que sucede. Vos sabés que yo trabajaba en un casino, trabajaba porque me pagaban el sueldo, o sea, tenía que ir por eso. Me acuerdo que cuál era la única forma de ganar al casino, me preguntó una vez, y trabajando, porque si no, no me podía sacar plata. Y vos sabés que yo me he encontrado con personas que supuestamente eran cristianas. ¿Por qué digo esto? Y qué sé yo, ¿qué haces ahí adentro? La verdad, porque se mueve de todo. Entonces, una cosa es cuando el Señor te lleva y otra cosa... Estaba aplicando la palabra de Dios. Difícil. Estaba venciendo tentación. Y más de uno habrá dicho, opa... Miro para otro lado porque está Nico que lo tiene. Entonces vos decís, mi pregunta es esto, ¿qué estás haciendo? O sea, mi pregunta es en esta tarde, ¿qué estamos haciendo muchas veces? Entonces, quizás no te ve un hermano, no sé, dije casino, puede ser un montón de lugares, quizás nadie te ve. Pero internamente estamos contristando al Espíritu Santo. Entonces, en el momento de la dificultad, ¿vamos a prestar atención a esa luz? Porque vos fíjate que esto es algo, no hay que perderlo de cuenta, porque Dios de alguna forma yo creo que te deja, o sea, te permite que puedas hacer eso. Pero llega un momento, yo me notaba esto, llega un momento que todos tenemos que atravesar, dijiste ese embudo, por el monte de la decisión. En Deuteronomio habla que Él pone el monte de la bendición y la maldición. O sea, ¿qué quiere decir? Tenemos, en algún punto el Señor dice, bueno, hasta acá. Esto estamos hablando como una oportunidad que Dios nos está dando. Bueno, dice a Jezabel, que era una enemiga, dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero fíjate, en la tierra tenemos una oportunidad. Después, cuando estemos delante de la presencia del Señor, que hablaba Guille, ya ahí ya está. A ver, cerrame la mesa 4, ya está. Si no te pusiste ahí a tiempo, qué bueno es tener saldo a favor. Ahora vos fíjate esto, hay una condición que nosotros podemos transitar en el mundo, pero llega un momento que tenemos que escoger. Ahora, a la hora de escoger, pensemos esto, si vos degustaste de esos placeres, de esas bondades que tiene el mundo, te va a costar aún más decidirte por el Señor, aún sabiendo que es lo correcto, aún habiendo degustado su buena palabra, aún que esa palabra transformó nuestra vida y hasta oímos y vimos cosas a veces. Vos fíjate, el pueblo
Ellos veían la mano de Dios, el Señor los libertó, el Señor les daba victoria. Y aún así yo cuando vos estabas hablando, yo me noté esta palabra, había una tendencia en ellos a volver a lo malo, a desbarrancar, a ir a la banquina. Entonces, mi pregunta es esto: si estás escuchando esta palabra, la estamos escuchando nosotros. O sea, nosotros primeramente es para cada uno de nuestra vida y también para aquellos que están escuchando. Llega un punto que vamos a estar sobre ese monte. Entonces, en ese monte es un monte de alguna forma de la oportunidad que tenemos en esta tierra de escoger lo bueno del Señor. Vos fíjate, en Santiago 4 habla, ¿no saben que ser amigos del mundo, al ser amigos del mundo, son enemigos de Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. O sea, ¿es frío o caliente? Como veíamos que hablaba acá en la palabra. Entonces, ¿no creen que la Escritura dice que Dios ama grandemente al Espíritu que puso para que habite en nosotros? Esto es lo que te mencionaba. Dice, pero Él nos ayuda más con su favor. Por eso la Escritura dice, Dios está en contra de los orgullosos. Vos fíjate, el orgullo te lleva a estar en contra del Señor. Dice, pero está a favor de los humildes. Por eso obedezcan a Dios, pongan resistencia al diablo, y dice, y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Entonces, después dice, límpiense las manos. Entonces, estamos teniendo una oportunidad en este viernes. Entonces, quizás no te diste cuenta, quizás sí te diste cuenta, y Dios hoy te está diciendo, bueno, estás en el monte de la decisión, ¿verdad? Viernes 26 de noviembre de 2021, 19:50. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, si te equivocaste, bueno, el Señor es grande en misericordia. Decir, postrate en tu corazón, o sea, querés ponerte de rodillas, ponerte de rodillas, o sea, inclinate al Señor y decir, Señor, bueno, me manejé mal. Ayúdame a que pueda entrar en tu proceso, que esa transición me permita cambiar. Si contristé tu espíritu, ayúdame. Entonces, de esa forma, nos ponemos a cuentas con el Señor, no perdamos nunca de vista esto. Mira qué interesante acá, tenemos la audiencia que está comentando también, gracias Eva, dice, hay que ser mansos y humildes como el Señor. Amén. Para dejarse renovar por la semilla que el Señor nos da, ¿no? Dice que traíamos una semilla que era del mundo, pero hay que dejarnos que el Señor nos plante la única semilla que nos va a dar un buen fruto. Qué bueno. Gracias, Eva, por comentar. Qué bendición, gracias por el mensajito y gracias, también se estuvo comunicando Valen. Qué importante, ¿no? Volvemos al principio, decías vos, el tema del tiempo, ¿no? Y hoy tenemos tiempo de decidir, hoy tenemos tiempo de escoger la bendición, hoy tenemos tiempo de escoger la obediencia, ¿no? Deuteronomio 30 habla sobre eso. Llega al punto que el Señor le dice, bueno, chicos, ¿qué van a hacer? Tomen la decisión, si van a seguir, síganme firmemente, y si no, bueno, pero me llama la atención, no me acuerdo en qué versión es, que dice, escoge pues la bendición, ves el amor del Señor como diciendo, mirá, no te conviene elegir mal, no te conviene elegir lo que te aleja de mí, si elegís lo bueno, si elegís la bendición, si elegís la obediencia, todo te va a salir bien. No significa que sea de un día para el otro, pero sí que va a ir, todo se va a ir encauzando en la voluntad del Señor. Pero el tiempo, hoy tenemos tiempo, mañana no sabemos qué, si Dios quiere vamos a despertarnos, si no quiere no nos vamos a despertar. Entonces si hoy, ¿qué dice la palabra? Hoy es el día de salvación, entonces si hoy tenemos tiempo, aprovechémoslo, porque el día de mañana es del Señor. Así, sí, me quedaba pensando en el título, ¿no?, del programa, en tiempo de decisión, y qué tremendo que es eso, ¿no? Porque como decía en un momento, todos llegamos a ese punto en el que el Señor nos va a llevar a ese momento en el que tenemos que decidir, y creo que esa decisión es como el filtro que el Señor nos pone a cada uno de los creyentes, a todos, sea nosotros, o sea de la iglesia que fuere, porque llega un momento en que, fíjense cómo el Señor, la estatura que tiene con cada uno de nosotros, llamados, escogidos y fieles. Llega un momento en que, bueno, uno cuando comienza los caminos del Señor es un llamado, después pasa a ser un escogido, pero después pasar al nivel superior, ser fieles, eso ya no es para cualquiera. Por eso es que estábamos dando el ejemplo de un embudo, por ejemplo, y creo que también eso nos lleva a prepararnos también a conciencia de la venida del Señor, porque no todos van a poder pasar eso. De hecho, en un momento dicen en uno de los evangelios, no me acuerdo en cuál, que dice que bueno, el reino de los cielos es semejante a, no me acuerdo, a que como que una red recoge muchos peces, y llega un momento en que después
comienzan a seleccionar los peces, este sí, este no, este sí, este no, y empiezan a apartar uno y otro. Y llega ese momento en el que cada uno de nosotros tenemos que decidir. Es cierto, el Señor nos dio una libre albedrío para que cada uno de nosotros podamos decidir, y fíjense el amor que tiene el Señor, nos da la posibilidad de escoger lo bueno, pero depende de cada uno de nosotros. Bueno, 20 años, ¿cuánto es para vos 20 años? ¿Cuánto es para mí? Son, ¿eh? Y hoy en día ya mucho. Y ahora, Hace un par de años atrás. Uno dice 20 años son 20 años. Sí. Y es algo interesante que había un personaje en la Biblia que era Sansón, que el oficio de él con el Espíritu Santo era libertar al pueblo de los filisteos. Dios le había dado una fuerza sobrenatural. Dice que Sansón durante 20 años estuvo realizando ese oficio. Pero él realizó ese oficio viviendo 2 vidas. Y esto es lo que me llama mucho la atención para casi cerrar el tema, ¿no? Porque en un momento Sansón jugaba con la presencia del Señor y él veía que todo seguía bien. Porque esto es lo que pasa. Cuando vivís 2 vidas en Dios, parece que está todo bien. Pero cuando pasan ese momento, como decía Nico, ese momento donde Dios dice hasta acá, esto le pasó en Jueces 16:20. Sansón estaba durmiendo y Dalila Dalila era una mujer que no era para él, Dalila. Ella entonces dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo: saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Sansón jugaba, venían los filisteos y él vencía. Pero pasando 20 años se terminó ese juego. Y hermano, hermana amada, no sé cuánto tiempo hace que quizás estamos jugando o estás jugando a vivir 2 vidas, pero que no vengan esos 20 años. Que podamos decirle: Señor, por favor, ayúdame a poder terminar bien mi carrera. Él no terminó bien su carrera, pero yo creo que con la ayuda del Señor lo vamos a terminar bien. Claro, vos fíjate, son ejemplos. Ahora, cuando nosotros decimos jugar, con todas estas cosas, es que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque muchas veces no es que uno adrede, bueno, voy a jugar con Dios. No, pero nuestras acciones demuestran eso, ¿verdad? Entonces vos fíjate, si vos amás a alguien que quiere o pretende que vos estés con esa persona, entonces, ahora si vos jugás con esa persona, Ya llega un punto. por tu indecisión, perdón, porque es así, entonces llega un punto que, bueno, la otra persona te puede tolerar, pero llega un momento que no da abasto. Por eso, entender en esta tarde que quizás nuestras actitudes nos llevaron a esa condición. Por dudas, porque creer al Señor de todo tu corazón. Si vos estás escuchando este programa, no es casualidad, no es que estuviste haciendo zapping. Cuando estaba hablando Axel me acordaba de ese programa, la verdad decían: ¿de qué lado estás? Entonces, a ver, ¿de qué lado estamos? O sea, es una pregunta que nos las tenemos que hacer honestamente. Entonces, y si vemos que no perfilamos para el lado del atleta y un montón de ejemplos que vimos en esta tarde, pedir la ayuda al Señor. Vos fíjate esto, y con esto no me quiero seguir extendiendo más. Yo veía que cuando uno hace lo correcto, busca la presencia del Señor, ahora estamos hablando, y es algo que todos buscamos hacer, que nos cuesta, que lleva un tiempo, que es un proceso, pero vamos alcanzando lo genuino, ¿verdad? Entonces yo veía esto, esto es un pensamiento mío, lo genuino es lo que nos hace feliz. Si yo a vos sos mi amigo y yo tengo una amistad genuina con vos, vamos a poder estar tranquilos, que yo te puedo decir algo y que vos me lo vas a aconsejar, entonces vos confiás realmente y no ponés un filtro. Ahora, si yo mañana lo conozco a Guille, no sé cómo es él, es como que estás un poquitito viendo si es verdad lo que él te dice o no. Es lindo ser genuino, ser lo verdadero. Entonces yo veía esto, lo genuino nos hace ser felices. Ahora, genuino de alguna forma es aquello que mantiene la pureza, que la conserva, auténtico, ¿verdad? Y realmente, por ejemplo, auténtico es que es realmente lo que parece o se dice que es. Entonces, no hay falsedad. Entonces, esta es la condición que tenemos que alcanzar. Fíjate, vivir en genuinidad, o sea, genuinamente con el Señor, con todas las personas, nos va a hacer feliz. Vos fíjate esto, Salmo 16, versículo 11, dice: tú me enseñas el camino que lleva a la vida. O sea, el Señor nos muestra ese camino. Hoy hablamos de esto. Dice: hay mucha alegría en tu presencia. Ya te voy a decir el salmista. En la presencia del Señor hay alegría. Dice: a tu derecha hay placeres que duran para siempre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay caminos que llevan a la muerte.
te vamos a encontrar, ¿verdad? No vamos a encontrarnos con muchas alegrías que digamos, y fíjate que hay placeres, pero estos placeres que habla la palabra, dice, duran para siempre. Entonces, está hablando de algo eterno. Y aparte dice a tu derecha, a tu diestra. Cuando habla de diestra se refiere al Señor muchas veces. Sin el Señor no podemos. Es como, a ver, los egresados. ¿Cuántos se egresan? Cada vez en Argentina hay menos chicos que se egresan, ¿no? Pero ¿cuántos pasan por el secundario? ¿Cuántos llegan a la universidad? ¿Cuántos se egresan? No todos. La Biblia dice que si nosotros llegamos a Cristo en la tierra es porque el Padre nos enseñó y fuimos instruidos por Él. Y miren qué tremendo, porque en la escuela del Padre creo que nos hemos egresado, porque hoy llegamos a Cristo. Y hoy decimos, ¿cómo puede ser esto? Sí, hermano, hermana amada, porque algo pasó en vos. Hoy en día en la tierra estamos en la escuela del Hijo, estamos en la iglesia, para poder egresarnos y volver al Padre. Entonces, estás en el camino correcto si aceptaste al Señor. En la escuela, ¿cuántas pruebas desaprobaron ustedes? Terminé de grande en secundario. Bueno, yo desaprobo un montón de pruebas. Y a veces nos pasa eso en el Señor también. Viviendo la vida correcta podemos llegar a desaprobar. Pero te aseguro que si estamos tomados de Dios nos vamos a egresar. Saludos para Mario, saludos para el pastor Ramón Ángel Galarza. Muchachos, nos tenemos que ir. Qué tremendo cómo pasa el tiempo, chicos. Pasa. Pero qué interesante el tema de hoy, porque creo que nos sirvió para reflexionar a todos, a vos que está del otro lado, nosotros, todos tenemos que cambiar. Si uno está metiendo en un proceso a cada uno de nosotros en el cual nos quiere transformar a su imagen y semejanza, y que el Señor nos pueda ayudar en su inmensa misericordia. Así que bueno, nos encontramos el próximo viernes a las 19 horas. Guillermo llegó. Estaba esperando que venga, no quería. Nos vamos. Una bendición el tema de hoy, que el Señor nos ayude a hacer lo mismos en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Buen viernes y bendiciones para todos. Nos despedimos, y si tenés duda lo que decía Hugo, ¿verdad? Sobre lo de que aprendimos, está en Juan 6. Juan 6, léelo, por el 60 y pico. Entonces vos fíjate, y creo que es el 68. 64 por ahí, pero el 68 dice, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? Si no me equivoco, si no me estoy... pero vos fíjate esto, las palabras de vida están en el Señor. Y tenemos que ir solo al Señor, ¿verdad? Entonces, qué importante es esto. Tenemos una palabra, y esas palabras son de vida, nos llevan a ese camino de vida. Aprovechemos la oportunidad y pongámonos la vida. Amén. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado, aquellos que comentaron en la transmisión, aquellos que estuvieron junto con nosotros. Que el Señor te bendiga y te guarde, que puedas seguir avanzando para un día egresarnos, para poder estar frente al Señor. No a nosotros, sino a tu nombre, oh Dios. Vamos a dar siempre la gloria, hoy y siempre, en cada programa, por esa misericordia y por esa verdad que nos ayuda siempre, ¿no? Cuando a veces estamos medios, nos encamina en la vida. Nos vemos, nos encontramos el próximo viernes, 19 horas. Chau.